En esta segunda entrega de la saga de Dioses Supremos, vamos a hacer una breve excepción. Sí, ya se dirán que es el segundo video de la saga y ya me estoy tomando licencias. Bueno, perdonen mi atrevimiento, pero en este caso se justifica, pues el dios del cual hablaremos hoy no es precisamente el dios supremo de su panteón. En esta mitología, la historia del dios supremo es muy aburrida. En cambio, este dios sí era el más venerado en los pueblos semíticos. El video de hoy tratará de un dios tan despreciable como el culto que se le rendía. Hablaremos del dios cananeo Baal, a veces relacionado con el dios Moloch, pero hagamos un poco de historia. Es verdad que en el principio dije que era un dios cananeo, pero a ese respecto el dios Baal o Moloch era venerado por muchas naciones, pero cananeos es un término que puede abarcar a fenicios, filisteos, sidonios y demás. Pero además de estos pueblos, este dios era venerado por babilonios, caldeos, cartagineses y hasta israelitas cuando andaban portándose mal. De hecho, la fama, por decirlo así, de este dios se debía al hecho de que era el dios de la fertilidad. De allí que pueblos agrícolas se volcaran a su culto con tanta devoción. También se le relaciona con las lluvias y el trueno. El nombre de este dios, Baal, significa dueño, por lo cual muchas localidades de la antigüedad eran bautizadas con su nombre anexado al del lugar geográfico. También es bueno mencionar que Baal era el hijo del dios supremo cananeo El, así se llamaba, no estoy hablando de Baal, estoy hablando del otro dios. Y su madre era la diosa Astarte o Istar, muy famosa como diosa madre en toda la Mesopotamia. Y algunos estudiosos dicen que el culto a la Virgen María como Madre de Dios proviene de la influencia del culto a esta diosa. Pero bueno, eso, si quieren, lo tratamos en otro video. No nos desviemos del tema como tengo la costumbre. Algo muy confuso del estado civil de Baal y de otros dioses mitológicos es que se dice que su esposa es una diosa llamada Tanit. Sin embargo, Tanit en otras culturas era Astarte. ¿Recuerdan quién era Astarte? Sí, ella, de la que acabamos de hablar hace un momento, Istar. Entonces, Astarte o Istar era la madre de Baal, y si Tanit, la esposa, también era la hermana, pero en otros lados era la madre, ya me mareé. Entonces el lío comienza en saber si la esposa de Baal era Tanit, entonces estaba casado con su hermana, pero si Tanit era Astarte, entonces estaba casado con su madre. Bueno, no nos escandalicemos, pues en las mitologías está lleno de ejemplos de relaciones incestuosas como esta. Pero si esto no les voló la peluca, esperen a escuchar el siguiente dato. Al parecer el nombre de Baal no tiene un género definido. A veces figura como un hombre, mientras que otras veces se lo representa con ropa de mujer. Pero en general, Baal era representado físicamente como un joven guerrero, el cual portaba en una mano un garrote y en la otra un relámpago que terminaba en punta de lanza, así como también en ocasiones se lo ve con un yelmo o casco con cuernos en la cabeza, lo cual es la representación del toro, un símbolo de la fertilidad. Es interesante cómo los adoradores de este dios creían en algo así como una liturgia imitativa, pues se cuenta que hacían ciertos ritos donde copiaban a este dios bisexual o andrógino. ¿Qué hacían sus adoradores? Bueno, se intercambiaban las vestimentas o se trasvestían. Los hombres se vestían con el ropaje femenino, mientras que las mujeres se vestían de hombres y blandían armas en imitación del dios Baal. Como en casi todas las mitologías, aquí también hay batallas entre las fuerzas del bien y el mal. Aunque en esta mitología debemos hacer la misma referencia que hicimos con respecto a los dioses griegos, que lo pueden ver en el video de Zeus, que se los dejaré en la sugerencia del final. Allí mencionábamos que los dioses griegos no le ponían mucho esfuerzo a ser personas virtuosas, sino más bien eran bastante miserables. Bueno, esto también lo notamos en esta mitología con respecto a Baal y los demás dioses cananeos, pues no hay una figura que represente ni el bien ni otra el mal, solo dioses que se mueven por ambición y luchan entre ellos. Bueno, esta reseña viene al caso
porque en una de esas batallas que debe librar Baal termina siendo muy influyente en la forma como los adoradores de Baal practicaban su culto en la antigüedad. La mitología cuenta que cuando Baal quiso asumir como dios supremo del panteón semítico, otros dioses, entre ellos sus hermanos, no estaban de acuerdo con que Baal fuera superior a él, porque lo consideraban bastante inepto. Sin embargo, el dios que opuso más férrea resistencia fue el dios Mot, quien era el dios de la muerte y el inframundo, como un Hades griego. Pero no esperen una batalla épica entre Baal y Mot, pues ni bien comienza la pelea, Baal se rinde. Se ve que era medio cobarde o demagogo. Me inclino más por la segunda. ¿Por qué digo que era demagogo? Bueno, Baal decide rendirse y morir bajando al inframundo, como siendo tragado por las fauces del hambriento Mot. Sin embargo, como toda buena rendición, siempre podemos poner condiciones. En este caso, Baal pone como condición para rendirse y morir el hecho de que Mot, el dios de la muerte, no quite la fertilidad de la tierra cuando él muera, ganándose así a toda una cantidad de pueblos agricultores de la época. Por eso digo que Baal era demagogo. Así desciende este dios al inframundo y muere. Aún siendo un dios, al igual que los dioses griegos o los vikingos, este dios también puede morir. Su divinidad no lo libera de estar sujeto o sometido a la mortalidad. La historia sigue contando que Baal desciende al inframundo, lo cual genera los lamentos de su padre, el dios supremo El, y de Anat, su madre, hermana, esposa o como sea. Pero mientras por un lado hay lágrimas y lamento por el dios caído, por el otro lado, básicamente, la mayoría de los demás dioses se alegran de la muerte de Baal. Se ve que no era muy popular el muchacho que digamos. Pero aquí viene el problema. Ahora que no está el dios supremo recién nombrado, o sea Baal, hay que poner a alguien en su reemplazo. Para ello, el dios El decide colocar en el trono de los dioses a Atar. Pero al poco tiempo, Atar se declara incompetente para la función. Qué gracioso, un dios que se declara incompetente para ejercer de dios. Interesante mitología. Después del fracaso de Atar durante su corto reinado, se postula el dios Mot para el puesto de dios supremo. ¿Recuerdan quién es Mot, verdad? Sí, el mismísimo dios del inframundo. Ante la posibilidad de que el dios de la muerte sea el rey del panteón, entonces la madre hermana esposa de Baal piensa que en un eventual reino de Mot conllevaría la extinción de la vida en la tierra, y por eso Anat decide ir a rescatar a su difunto esposo, hijo hermano, a Baal del vientre de Mot, para así hacerlo regresar a la vida. En efecto, Anat desciende al inframundo a darse de hostias con el dios de la muerte, y aquí otra vez se nos explota la cabeza con la explicación, pues se dice que termina matando al dios Mot y rescatando a Baal de la muerte, para devolverlo al trono. Sin embargo, más adelante el dios Mot vuelve a enfrentarse con Baal en unas batallas interminables. O sea, ¿estaba muerto o no estaba muerto? Porque en ninguna parte de la mitología dice que resucitara el dios de la muerte, sino que Anat lo vence y lo mata. Bueno, esto es más confuso que la serie Lost. El punto es que Anat vence al dios de la muerte y devuelve la vida a Baal, el cual regresa a la morada de los dioses para volver a reinar como el supremo. Todas estas peripecias de los dioses eran representaciones para sus devotos de cómo entendían los cambios climáticos y estacionales, como pasaba con la mayoría de las mitologías, las cuales buscaban explicar los fenómenos naturales, atribuyéndoles los cambios a la acción de sus dioses. Por eso tengan en cuenta que en Palestina no suele llover desde finales de abril hasta septiembre. Las lluvias comienzan en octubre y continúan durante todo el invierno hasta abril, gracias a lo cual crece una abundante vegetación. Se creía que los cambios de estación y los efectos subsiguientes eran ciclos producidos por los interminables conflictos entre los dioses. El que cesasen las lluvias y se marchitase la vegetación se atribuía al triunfo momentáneo del dios Mot, el dios de la muerte, sobre Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad.
lo que obligaba a este último a retirarse a las profundidades del inframundo. Por otro lado, se pensaba que el comienzo de la estación lluviosa indicaba que Baal había despertado a la vida, lo que era posible gracias al triunfo de Anat, su hermana madre esposa, sobre Mod, permitiendo que su hermano Baal volviese al trono. La historia cuenta que luego de su ascenso al trono se creía que Baal tenía relaciones sexuales desenfrenadas con su madre hermana esposa, o sea, Anat, lo cual aseguraba la fertilidad de la tierra hasta el año entrante. A este respecto, los agricultores pensaban que debían participar en rituales prescritos, algo así como una especie de magia imitativa. Por ello, los rituales que se practicaban en honor a Baal eran fiestas con orgías descontroladas, los cuales creían, los que las practicaban, que esto estimulaba a los dioses a hacer lo mismo y así poder alejar las plagas y la sequía hasta el año entrante. Los templos dedicados a estos dioses no eran muy ortodoxos que digamos, pues, por ejemplo, se nombraban sacerdotes para dirigir la adoración en estos santuarios y en los muchos lugares sagrados que se hallaban en las cumbres de las colinas cercanas y que eran conocidos como lugares altos. Es posible que en el interior de dichos lugares sagrados hubiese imágenes o representaciones de Baal, en tanto que en el exterior, cerca de los altares, se encontraban las columnas de piedra, los cuales eran símbolos fálicos que representaban al dios Baal, los postes sagrados que representaban a la diosa Aserá y estantes de incienso. Había prostitutos y prostitutas en los lugares altos, y además de la prostitución ceremonial también se llevaba a cabo el deplorable sacrificio de niños, que eran particularmente crueles, pues la historia cuenta que se fabricaban estatuas de metal huecas con forma del dios, tallándolas como si fueran armaduras. Entonces calentaban con leña estas estatuas y ponían a los niños dentro para que murieran calcinados. A la vez, estos macabros artefactos tenían fabricados ciertos artilugios que amplificaban los gritos de las víctimas, pues se creía que los gritos de dolor harían que el dios Baal los escuchara. Lo cierto es que es un alivio que se hayan extinguido estos imbéciles que alimentaban estas estupideces como voluntad de un dios. No tenían ningún reparo en sacrificar niños inocentes para su pervertido dios en busca de unas cuantas lluvias para la tierra. Bueno, esas eran las creencias de aquel tiempo. Básicamente la historia y la mitología muestran a Baal como un dios incapaz e inepto, un dios sangriento, perverso, así como también con ninguna característica o cualidad con la cual uno puede identificarse. Así llegamos al final del video de hoy. Espero les haya gustado el repaso por la historia de la antigua Mesopotamia y algunas de sus mitologías. Ya saben, darle like al video, suscribirse, comentar y campanear. Si tienes Instagram, te lo dejo en la descripción del video. Me despido hasta la próxima y muchas gracias.